Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este nuevo encuentro virtual denominado La dignidad de la vida humana desde la teología y las obras pastorales a favor de la vida, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santa Fe. El mismo está a cargo del padre Diego Gatti, quien es licenciado en Teología Moral por la Universidad Católica Argentina y entre otras actividades docentes es profesor del seminario de Nuestra Señora de la Arquidiócesis de Santa Fe, es profesor del seminario San Carlos Borromeo de la Arquidiócesis de Rosario, profesor del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Santa Fe y profesor invitado del Instituto de Bioética de nuestra universidad. Bueno, el padre comenzará desarrollando la temática y dejaremos los últimos minutos para quienes deseen hacer alguna pregunta, lo cual lo harán mediante el recurso del chat. Bueno, lo escuchamos, padre. Gracias. Muchas gracias a ustedes y también a la Universidad Católica de Santa Fe y especialmente a la Facultad de Ciencias de la Salud por este ciclo de conferencias. También a los participantes que ya están conectados aquí para escuchar y reflexionar y compartir también esta conferencia sobre la dignidad de la vida humana desde la teología y las obras pastorales a favor de la vida. Seguramente ustedes se preguntarán qué tenemos que decir desde la teología y las obras pastorales. Quiero decirles también que es muy importante tener una mirada complexiva, holística, sobre la vida humana. Hemos estudiado en conferencias anteriores la vida humana desde las distintas ciencias humanas, como puede ser la antropología, la ética, la filosofía, la psicología, la ciencia jurídica, también la embriología y la genética, pero también es importante descubrir desde la fe cuál es el proyecto de Dios para con la vida. Por eso vamos a comenzar haciéndonos una pregunta, ¿no es cierto?, para empezar esta conferencia. ¿Por qué desde la fe, desde la religión, le damos tanta importancia a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural? La respuesta es sencilla y clara al mismo tiempo. La vida humana es un don, es un regalo, es un bien. Por lo tanto, la vida humana no es algo abstracto, sino que es la misma persona en su existencia concreta. La vida humana se entiende en lo que es propio de su dignidad y valor de la persona. Así la vida humana es el aparecer, el acontecer de la persona que viene a la existencia y se manifiesta en ella. Por eso la vida humana tiene un valor y una dignidad específica y muy importante, que no da posibilidades a la separación ni de valoración segmentada por etapas, por cualidad o por calidad. Esto inmediatamente es percibido por la misma persona que descubre en sí una fuerza irresistible que llamamos deseo o instinto de supervivencia. Toda persona desea vivir y quiere vivir. Así hay una fuerza interior en la vida misma que se manifiesta este deseo de supervivencia, querer vivir, pero también aferrarse a la existencia y también a través de actos concretos para conservarla, como pueden ser la alimentación, el cuidado de la persona, buscar también un hogar, una familia, un trabajo. Pero esta fuerza también que se manifiesta en la persona implica también un deseo de conservar la especie. Un deseo entonces de un instinto maternal o paternal. Los seres humanos no solo queremos conservar la vida para uno mismo, sino que también busca procurar la vida y mantenerla en otros sujetos. Por eso hablamos de instinto maternal o paternal. También una percepción inmediata incluye el hecho de que la vida propia no es
autoproducida, sino que es recibida. No es algo la vida que se conquista, sino algo que se recibe. Y esto encuentra también otra fuerza irresistible, que es la fuerza del amor. La vida es un don, decíamos, y se manifiesta en la gratuidad, que va a ser el fundamento de la existencia personal. El amor, que es un don, porque don es la vida de la persona humana. Desde la revelación que se manifiesta en la Sagrada Escritura, donde Dios muestra el proyecto que tiene para el hombre, para la vida del hombre y para la familia, encontramos justamente en el primer libro de la Biblia, en Génesis 1:26, que Dios crea la vida. Dios dona la vida, la entrega a la vida en el hombre y en la mujer, que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aquí va a recibir la gran dignidad que tiene la persona humana. También en el capítulo 2 del mismo libro del Génesis se pone de manifiesto en el relato de la creación cómo Dios da su aliento divino al hombre que ha sido creado por él. Y aquí va a manifestarse también el fundamento de la dignidad humana. Solo el hombre, varón, mujer, tiene este aliento divino que lo capacita para dominar toda la creación, pero también para dominarse a sí mismo. Su propia vida, dada por Dios, es puesta en las propias manos del hombre. Esto también lo va a confirmar otro libro, el libro del Eclesiástico, donde dice que Dios hizo al hombre en el principio y lo dejó librado a su propio albedrío. Es decir, que el hombre le da al hombre la capacidad de gobernarse a sí mismo, de gobernar toda la creación, pero también a sí mismo. Y esto manifiesta también la fecundidad de la vida. El hombre unido a la mujer puede donar la vida, darla, entregarla como un don nuevo, donde van a aparecer también los hijos. Génesis 1:28 justamente manifiesta la fecundidad de la vida, donde Dios bendice a la pareja humana para que se multipliquen y llenen la tierra. Ese don recibido, que fue la vida por la creación dada por Dios al hombre, ahora Dios invita a la pareja humana a también donar, entregar la vida en los hijos. Por eso la vida humana se convierte desde esta perspectiva en un don, en un regalo, en algo gratuito, pero al mismo tiempo, por la libertad de la persona humana que le ha sido concedida por Dios, es tarea, es trabajo, pero también está fundado este don y este trabajo en el amor. Lamentablemente, por el pecado del hombre, que también es experiencia personal, el pecado que es el mal, que viene a oscurecer esta visión de la vida, del hombre, de la pareja humana, del matrimonio y la familia, también hace que la vida humana pierda esa capacidad de poder donarse, entregarse gratuitamente para convertirse en una fuerza de opresión y destrucción. Esto lo vamos también a contemplar en el primer libro de la Biblia, de Génesis, en los capítulos 3 y 4, cuando la revelación misma nos revela cómo el hombre quiere hacerse señor de la vida y de la muerte. Pero también aquí, estos capítulos van a manifestar que Dios se reserva así el señorío sobre la vida y sobre la muerte. Caín mata a su hermano Abel y comete el primer asesinato, el primer fratricidio.
¿Y Dios qué hace con Abel, con Caín? Lo castiga, pero no lo mata. La vida de Caín también tiene valor. Por eso lo va a marcar con una señal para que nadie mate a Caín. ¿Y qué significa esto? Que la vida no es un derecho a partir del reconocimiento de los otros, sino que la vida misma tiene dignidad que se debe custodiar, cuidar y proteger, porque es un don, un regalo que hemos recibido. Y nadie tiene señorío sobre la vida más que Dios. La marca entonces de Caín manifiesta que la vida es un bien absoluto y que pertenece solamente a Dios, que es su fuente y su fundamento. El valor de la vida humana, por lo tanto, no depende del comportamiento moral, bueno o malo. Sino de su ser criatura de Dios. Esta es también la fuente de la dignidad de la vida humana. Entonces, el valor de la vida humana no depende del comportamiento moral que se haya tenido, sino de la condición de ser criatura de Dios, llamado a la vida eterna por la resurrección del Hijo de Dios. Cada uno de nosotros, por la resurrección de Cristo, está llamado ahora a entrar en comunión, a participar de la comunión de la vida divina, es decir, de la vida trinitaria. Así también la palabra de Dios manifiesta el carácter inviolable que tiene la vida humana. La vida humana es un bien sagrado. Otro libro de la Biblia, ya el Éxodo, nos va a mostrar en el 5º mandamiento, no matarás, la dignidad que tiene la vida humana. Solamente la vida depende de Dios. Él es el Señor de la vida y de la muerte. Y este mandamiento, que pertenece al Antiguo Testamento, será revalidado y será llevado a su plenitud con la enseñanza de Cristo, con el amor al prójimo. En el Evangelio según San Mateo y según San Lucas, se nos revela cómo Jesús enseña a sus discípulos a amar al prójimo. Y entender prójimo aquí no solamente a los familiares o amigos, sino también el amor a los enemigos, que es muchas veces lo que más cuesta. Respecto a la vida del niño en el seno materno, la Biblia tiene también mucho para enseñarnos sobre el carácter sagrado de la vida en su estado inicial, es decir, en su primera etapa. Es hermoso contemplar, en primer lugar, el Salmo 138, que pertenece al Antiguo Testamento, donde manifiesta la insondable sabiduría de Dios que penetra todas las cosas y sondea hasta lo más íntimo del corazón humano, y dice así en los versículos 13 al 16: Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Tú conocías hasta el fondo de mi alma, y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos ya veían mis acciones, todas ellas estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados, antes que cada uno solo de ellos existiera. Nos llena de alegría esta palabra de Dios, este poema que son los Salmos, porque canta en primer lugar la acción de gracias a Yahvé, a Dios, por haberle dado la existencia. La vida aquí entonces nuevamente se presenta como un don de Dios para con la persona. En segundo lugar, expresa la sorpresa por la forma admirable con que lo fue formando en el seno de la madre.
Dios es el que conoce la existencia, aunque permanezca en secreto el nuevo ser para la madre. La madre se enterará después, cuando los signos físicos le revelen que podrá estar embarazada. Pero Dios ya conoce la existencia de este nuevo ser. ¿Por qué? Porque nada escapa al conocimiento de Dios y nada escapa al amor de Dios, porque Dios es la fuente de la vida y solo Dios conoce la presencia del nuevo ser. Ni su propia madre conoce en los primeros días a su hijo hasta que se le manifieste físicamente. La vida, por lo tanto, de la persona está ante la presencia de Dios y es Él el que descubre su secreto, su permanencia y su crecimiento. En efecto, cada persona está en el designio divino desde la eternidad. Y esta realidad, que la podemos contemplar también con nuestros ojos y con nuestra inteligencia, pone en evidencia que la existencia humana no es producto del azar o de la casualidad, sino que la existencia es fruto de un proyecto amoroso de Dios. También vamos a recurrir a otro salmo, el Salmo 70, una oración llena de confianza y de fidelidad de un creyente en un momento muy difícil de su vida, ya enfermo, anciano, pero hace una memoria de su vida. Y él mismo dice que comienza su existencia en el seno materno, pero que Dios lo conoce desde siempre, desde la eternidad. Y dice así: porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el seno materno fuiste mi protector, y mi alabanza está siempre ante ti. También otro texto muy hermoso es la vocación de Jeremías, el profeta Jeremías. Él va a descubrir que su llamada a ser profeta, a ser un hombre de Dios, a recordar la alianza que Dios había hecho con su pueblo, parte en primer lugar desde el conocimiento que Dios tiene en su persona desde la eternidad. Y dice así Jeremías, dice Dios a Jeremías: antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes que saliera del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Podemos también aquí contemplar una relación personal que Dios establece con el profeta, una relación interpersonal, amical. Dios habla con el profeta como un amigo habla con su amigo. ¿Y esto qué significa? Que este encuentro personal es posible porque el hombre, el ser humano, tiene algo que le permite también dialogar con Dios. Hay una semejanza entre Dios y el hombre, su ser personal, y por eso pueden hablar de tú a tú, pueden establecer una relación interpersonal. ¿Y esto qué manifiesta? Que la vida es digna, que la vida tiene una dimensión sacral, es decir, sagrada, un respeto incondicional. A eso se refiere cuando hablamos la vida como algo sagrado, la sacralidad de la vida. Éticamente, sacralidad significa respeto incondicional. Por lo tanto, ninguna persona, en ninguna circunstancia, puede disponer a su antojo o capricho ni de su propia vida, ni de la vida de los demás. Otro también texto muy importante y muy lindo del Nuevo Testamento es el relato de
la encarnación. Dios se hace hombre. Este hermoso texto que nos recuerda la fiesta de la Navidad. El sí de María permite que Dios tome la condición humana, tome la naturaleza humana. La existencia terrena del mismo Dios comienza como la de todo niño, en el vientre materno. En el caso de Cristo, por obra y gracia del Espíritu Santo, sin intervención de varón. Pero Dios se hace hombre como todo hombre, menos en el pecado, pero se asemeja y asume la naturaleza humana. Dios entonces, a través de la encarnación, dignifica aún más la vida de la persona, porque el hacerse hombre llama también al hombre a hacerse hijo de Dios. Y Dios, por la encarnación en Jesucristo, también va a experimentar el dolor, el sufrimiento, la muerte, la fragilidad, la finitud, pero también las alegrías y los gozos, dándole, por lo tanto, a la vida humana un nuevo y definitivo significado, dignificándola, haciéndola divina. Otro hecho también muy importante que nos revela el Nuevo Testamento es el texto de la visita que María Santísima hace a su parienta Isabel. Cuando María visita a Isabel, las dos están embarazadas, Isabel de Juan Bautista y María Santísima del mismo Hijo de Dios, de Jesús. Isabel siente que su niño salta de alegría ante la presencia del Hijo de Dios. ¿Y cómo lo expresa? ¿Cómo viene la madre de mi Señor a visitarme? Bendita seas. Por lo tanto, aquí, en este texto, podemos contemplar la presencia de 4 personas distintas. María Santísima, el niño Jesús en el seno materno de la Virgen, Isabel y San Juan Bautista en el vientre de Isabel. Un encuentro también personal. Los niños en el seno materno se hacen sentir, hablan, expresan también que ellos existen, sienten y presienten cada uno su presencia. Y esto también nos da la posibilidad de acercarnos a otro texto del Nuevo Testamento cuando hablamos del niño. Cuando hablamos de niño, especialmente en este texto de Lucas, en griego significa brefos, pero también Lucas nos trae otro texto cuando los niños están en edad ya infantil y son presentados por sus madres para que Jesús los bendijera. La misma palabra que aparece en el texto o en el relato del encuentro de María Santísima con Isabel, San Juan Bautista y Jesús, aparece esa misma palabra en este relato de los niños que están jugando y que piden la bendición del mismo Jesús. ¿Qué significa esto? En el lenguaje, la palabra designa la esencia de un ser, de una cosa. Es decir, la esencia hace que una cosa sea esta cosa y no otra. Tiene la posibilidad de inteligencia de reconocer lo que una cosa es. Así, un perro es perro y no gato porque tiene la esencia canina. El gato es gato y no es perro porque tiene la esencia felina. Nuestra razón y nuestra inteligencia captan la realidad que está ante nuestros ojos. En el caso que nos ocupa, aquí niño, brefos, tanto para el israelita como para el griego, niño es lo mismo el que está en el seno materno como el que está afuera, caminando, jugando, tiene la misma esencia. Esto quiere decir que pertenece a la especie humana. Por lo tanto, tiene la misma dignidad que cualquier persona sin importar su etapa de desarrollo, sea embrión, sea feto, sea bebé, sea niño, puber, adolescente, joven, adulto o anciano. Estas sí son características cambiantes,
del desarrollo, pero que pertenecen a la misma realidad, es decir, a la misma persona humana que es única e irrepetible. Lo cual, esto también manifiesta, como nos dice el Concilio Vaticano II, el hombre es la única criatura que Dios ha amado por sí mismo. Otra realidad muy presente en la vida de cada persona y de toda la humanidad es un deseo natural que todos tenemos y que podemos comprobar que nadie quiere morirse. Hay un deseo de inmortalidad. Dios puso ese deseo de vivir para siempre. Pero frente a este anhelo de inmortalidad o de vivir para siempre, también las distintas culturas fueron dando distintas respuestas. Así, muchos pensaban ser inmortales en la fama, en la memoria del pueblo, en los hijos, en los nietos, es decir, en la descendencia. Estas respuestas harían que el difunto perdurara en la mentalidad del pueblo o de la familia. Pero sabemos que esta finitud solamente tiene su respuesta, o este deseo tiene su respuesta solamente con el mismo Dios. Dios solamente puede satisfacer esta respuesta. ¿Cómo? Con la resurrección. Cristo, resucitando, llama al hombre a la eternidad y le da la posibilidad de dar respuesta a ese anhelo de inmortalidad, es decir, de vivir eternamente. Y ya la muerte va a dejar ese significado terrorífico y se va a convertir en la hermana muerte, como le gustaba llamarla a San Francisco de Asís, porque va a ser la muerte el paso necesario para vivir siempre, eternamente, y encontrar la plenitud de la vida junto con la Santísima Trinidad. Esta verdad de fe animó siempre a los cristianos a darle el justo valor a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Así, la Iglesia ama, defiende y promueve la vida porque la gloria de Dios es el hombre viviente. Dios quiere que el hombre viva y viva bien y viva feliz. Esta verdad teológica que descubre y manifiesta un misterio divino en cada persona, la Iglesia en sus 2000 años la acompañó y hoy también la sigue acompañando. Por eso, en su larga y rica historia, la Iglesia ha defendido y promovido la cultura de la vida. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Cuáles fueron sus obras? A través justamente de hospitales, orfanatos, instituciones educativas, las universidades, las obras asistenciales, Cáritas, obras para ayudar a los más desprotegidos, para elevar la condición humana haciendo presente la caridad de Cristo, que es el buen pastor. Fíjense entonces, la Iglesia, a través de las obras pastorales, manifiesta también la fe que hemos expresado a través de la Sagrada Escritura. Y estas son las obras que la Iglesia ha creado a lo largo de la historia para poder llevar a la práctica esta fe, porque la fe no son conceptos, sino que es una realidad viva que se debe manifestar también con las obras. Nunca la Iglesia claudicó frente al dolor y la miseria, siempre dio respuestas positivas y constructivas. Ahora también, frente a la cultura de la muerte, en esta situación que estamos viviendo nosotros hoy, con la posibilidad de la legalización del aborto o despenalización también del aborto o la eutanasia, la Iglesia no puede permanecer indiferente, porque como madre desea lo mejor para sus hijos.
Su misión consiste hoy en iluminar desde el Evangelio, desde la fe, la dignidad de la vida humana, de la vida del hombre y de la mujer, desde la concepción hasta la muerte natural. También tiene que iluminar la vida de la familia, del matrimonio, de la maternidad y de la paternidad, la educación en el amor y sobre todo la familia como ámbito propio para la vida humana. Esto es tarea de la Iglesia. Por eso la Iglesia no puede quedarse encerrada, sino que tiene que salir y manifestar, porque está llamada para dignificar la vida. Ese proyecto divino que Dios nos ha dado para que lleguemos a vivir eternamente. ¿Cuáles son entonces las obras de la Iglesia específicamente en este tema de la defensa de la vida humana? Conocidas por todos, aquí en Santa Fe tenemos Grávida. Esta institución es una obra de fieles, de personas sin fines de lucro, que están para promover, defender la vida naciente, pero también la vida de la mujer en conflicto con su embarazo. Lo mejor que puede pasar es que la mujer pueda dar a luz a su hijo. Y por eso Grávida está para acompañar, sostener, ayudar, no solo con cosas materiales, sino también desde la emoción, los afectos, el cuidado, la cercanía, para hacerle más fácil a esa mujer que pueda aceptar su embarazo, su hijo y llevarlo a su término natural, es decir, el parto. Cuando también desde Grávida se ayuda a una mujer que ha recurrido al aborto. Tiene un proyecto que se llama Raquel, para aquellas personas que han recurrido al aborto y saben que el aborto ha dejado secuelas. Pueden ser físicas, pero sobre todo psicológicas. Y esa angustia, esa inestabilidad que genera el aborto también necesita de una sanación. Por eso también Grávida tiene un proyecto Raquel, para acompañar a la mujer que ha abortado, pero también a familiares, a personal sanitario que ha recurrido también o ha ayudado al aborto, como a los padres, y hay casos también donde abuelos que llevaron a su hija a abortar y mataron a su propio nieto. Esta es la obra de la Iglesia. También hay otra institución muy importante que es CAM, una institución, un centro de ayuda para la mujer, que es un servicio organizado, también para aquellas mujeres embarazadas de todas las edades y estado civil que tienen intención de abortar. Esta institución también ayuda a las mujeres para que puedan descubrir a su hijo y puedan llamarlo también hijo, y así saberse agradecida con la vida, porque dan la vida, porque generan la vida. Así la vida de la Iglesia entonces nos invita a todos nosotros a dar un compromiso con nuestra fe. La visión de la Iglesia entonces quiere, a través de la teología, a través de la fe, ayudar a todos y ponerse al servicio también de la humanidad, no para denunciar, sino para organizar, para custodiar, para proteger la vida de las personas, para hacer más feliz la vida de la persona. Este es, digamos, la concepción teológica de fe de la vida de la Iglesia, que no es un concepto, sino que es también un obrar. Lo que creemos lo llevamos a la práctica. Ojalá que esto pueda servir también a iluminar para comprender por qué la Iglesia anuncia el valor, la dignidad que tiene la vida humana, porque es un don de Dios que hemos recibido para poder gratuitamente también ofrecerlo y así llegar a la eternidad. Cada uno de nosotros es llamado a ser hijo de Dios. No solamente somos criaturas por la creación, sino que por el bautismo somos hijos de Dios y como hijos estamos llamados a vivir eternamente. Hasta aquí entonces esta exposición.
puede haber algunas preguntas y algunas consultas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Padre. Y aquí en el espacio del chat, en la parte central, los invitamos a escribir si quieren elevar alguna pregunta. Sí. O le quieren hacer aclaración o algo al Padre. Muy bien. Aguardamos entonces un segundito, Padre, ¿sí? Sí, sí. Gracias, Antonella. Ojalá que pueda ayudar esto también. Bueno, Padre, me parece que no hay consultas. Ha sido una exposición muy clara, muy sustanciosa. Si le parece, a ver, Lorena, ¿qué está escribiendo ahí? Para no robarle tanto tiempo. Ay, hay una pregunta. Sí, ahí leo entonces lo que dice Lorena. Padre, buenas tardes. En estos tiempos donde el debate sobre la identidad sexual y la libertad de definirse según la elección sexual, ¿cómo podemos orientar un poco más a los adolescentes al respecto? Bueno, tanto desde las ciencias humanas como de la ciencia teológica, tenemos que recurrir a la naturaleza humana, lo que nos dice la bioética, la bioingeniería, la genética, donde tenemos que darle importancia a la naturaleza humana. Creo que para entablar un diálogo con este tema, ¿no es cierto?, de la identidad sexual o lo que llamamos también nosotros la elección sexual o la ideología de género, tenemos que buscar el diálogo con estas perspectivas desde lo que hoy tanta importancia tiene, que es el cuidado de la naturaleza humana. De la naturaleza en general, pero también saber que la persona humana pertenece a la naturaleza. Por lo tanto, también, así como nosotros tenemos que descubrir la importancia que tienen los suelos, el agua y cada especie animal y vegetal, también el ser humano tiene una dimensión natural que hay que respetar, hay que conocer, y no podemos ir en contra de la naturaleza humana. Entonces creo que a partir de lo que es la naturaleza integral de la persona, podemos entablar un diálogo para poder así
llegar a una conclusión. No sé si Lorena me pudiste escuchar ahora. Bueno, padre, vamos cerrando entonces este encuentro. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dio a través de esta videoconferencia. Y bueno, hasta un nuevo encuentro virtual. Así que muchas gracias a vos. Y a todos los que tuvieron la oportunidad de escucharlo. Gracias, padre.